tratar de resumirlo en estas dos partes, pero aún así puede ser que tengamos que correr un montón. Les había mandado ayer unos casitos para revisar, no sé si tuvieron tiempo de verlos y hablar y discutir al respecto, pensar al respecto, qué diagnóstico tienen, qué manejo les harían. Todos son casitos ahí con su veneno. Operarlos. Operarlos a todos, pero ¿cómo y por qué vía? ¿Quién quisiera comentar? Hola Santiago, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué hubo, Cristian? Bien, pues este es un paciente que es una mujer de 65 años, al parecer un hallazgo en un estado no roto en aneurisma, probablemente de segmento, en ese caso segmento oftálmico, ¿sí? Que Sí. está proyección hacia superior y medial en íntima relación con el proceso clínico anterior. No, pues no tengo las medidas, pero probablemente la relación diámetro, domo y cuello es más de 1.75. Sin embargo, y eso hoy también hubo una charla temprano sobre eso, la discusión sobre qué hacer en este tipo de casos, hay varios factores a tener en cuenta. Como es una persona relativamente mayor, es un escenario no roto. Hay gente que ha discutido la posibilidad de colocar un diversor de flujo como manejo inicial de estos aneurismas. Sin embargo, una de las contrarias que se ha planteado para este tipo de escenarios es que el diversor de flujo tiene una tasa de recanalización más o menos del 20% a los 4 o 5 años de seguimiento. Entonces, si me preguntas sobre lo que se podría hacer, ambas opciones son correctas, sobre todo en que el escenario quirúrgico puede dar un manejo resolutivo a la lesión. Sin embargo, el manejo endovascular se le puede proponer al paciente por el escenario de edad y seguridad. De acuerdo. ¿Y si lo opera, qué le haría? Bueno, como es un aneurisma no roto, el abordaje es, y da la íntima relación con el proceso clinitectomía anterior, una de las estrategias que uno tiene en cuenta pues, debe ser un abordaje extraoral con una clinitectomía, extraoral como una opción para poder dar una mayor apertura al poder colocar el gancho a nivel del cuello. Dado la ubicación del aneurisma medial a la clinoides, hay una alta limitación si uno no tiene en cuenta ese paso para poder hacer la colocación del gancho. Un abordaje terminal puede ser una estrategia, aunque también esa charla de hoy también habían propuesto escenarios de Gartner que comentaban escenarios endoscópicos, pero bueno, está muy, eso no es algo rutinario, ¿sí? Pero digamos que un abordaje terminal clásico con una appendectomía cerebral puede ser una opción válida en este tipo de pacientes. Bueno, muy bien. ¿Alguien opina algo más, algo diferente? Que hacerle reparo al cuello, ¿no? Hacer una salpicotomía para reparar la carótida como medida de seguridad. Sí. Sí, eso vamos a hablar ahorita. Bueno, muy bien. ¿Este caso? ¿Qué pensaron de este caso? ¿Alguien más? Ojalá no Cristian, para variar. ¿No? ¿Qué tal es de mala calidad? Sí, todas estas imágenes son autóctonas de Kennedy, pues quería aprovechar que tenemos casitos variados, pero pues tenemos la desgracia de reconstrucción de ese 3D que es espantoso. Pero pues digamos que con las otras imágenes nos podemos ayudar y más o menos se ve bien el aneurisma. Este es un caso reciente, este es un caso de la semana pasada. ¿No? ¿Alguien? Operarlo también. Sí. Bueno, entonces si quieren más bien dejamos los casitos y los revisamos al final. Entonces, los aneurismas de la arteria carótida interna como grupo son los más frecuentes. Esto pues por supuesto depende de la revisión que uno haga, pero dado que son tan variables y tienen características únicas, pues digamos que si suman en total para todos los aneurismas saculares. También están entre los que tienen más riesgo de ruptura junto con los de circulación posterior por sus características hemodinámicas muy particulares que vamos a ir discutiendo en la charla. Todos los aneurismas tienen sus características quirúrgicas diferentes y por eso la charla es tan extensa, pero pues vamos a tratar de abordarlos. Los aneurismas de comunicante posterior son los segundos más frecuentes en todos los aneurismas intracraneales, después de los de comunicante anterior, que van desde 25 a 40%.
Los de bifurcación son también muy frecuentes, 15 a 30%, coroidea anterior 5 a 10%. Los del segmento cavernoso son más frecuentes de lo que uno creería, 3 a 5%, y los de oftálmica 2 a 5%. Los otros aneurismas vamos a comentarlos en la charla de mañana, entonces voy a saltar eso. La arteria carótida interna se origina pues de la arteria carótida común a nivel cervical. El origen más común es al nivel de la membrana tiroidoidea, que corresponde usualmente con el nivel vertebral C4. Esto sucede así más o menos en un 50% de los casos, en otro 25% sucede en el segmento superior, en C3, y el resto está distribuido pues a nivel de todo el cuello. Es importante tener en cuenta algunas de las variantes o de las formas aberrantes del arco aórtico. Esto pues no tiene tanta importancia para el manejo quirúrgico, pero sí para el manejo endovascular, como vamos a ver también más adelante. Y pues hay una porción extracraneal, otra intracraneal, que esto lo vamos a ir desglosando. Hay cualquier cantidad de clasificaciones en cuanto a los segmentos de la carótida. Las más antiguas, como la de Fisher o la de Guibo, son muy descriptivas. Digamos que están basadas en ciertos reparos anatómicos, pero no eran muy funcionales. Luego vinieron otras clasificaciones como la de las jaunias, que está basada en hitos embriológicos relevantes para la anatomía. Luego vinieron, por ejemplo, la de Dolenk y la de Spetzler, que están enfocadas más a qué aneurismas están en cada uno de los segmentos. Y en este momento tal vez la más difundida, aunque no universal, es la de Boutillier del 96, que lo que nos muestra es estos reparos que pues ya vamos a ir desarrollando más adelante. Esta es la que vamos a describir el día de hoy. Hay algunas otras más recientes. Me gustó esta de Abdul Rauf del 2016. Me gusta porque no es tan descriptiva únicamente, sino que está basada en la relación de la arteria con ciertas estructuras anatómicas de importancia o de riesgo quirúrgico para diferentes abordajes. Entonces podemos ver, por ejemplo, el segmento coclear, el segmento petroso, el segmento gaseriano oclival, celar, esfenoidal. Eso también lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces el primer segmento, que es el cervical, pues empieza en su origen, en la bifurcación de la arteria carótida común, hasta la entrada al agujero carotídeo, al canal carotídeo. Este origen está localizado en el triángulo carotídeo, y más o menos el tercio proximal de la arteria también está localizado en ese triángulo, y el resto ya está en el paquete vascular cervical alto. Está incluido en la vaina carotídea junto con la vena yugular y el nervio vago, que son de importancia para los abordajes quirúrgicos a este nivel. Normalmente no tiene ninguna rama este segmento, pero como variante puede tener las arterias faríngeas. Esto sucede más o menos hasta en el 3% de las personas normales, y extremadamente raro una persistencia embriológica de la comunicación entre el sistema anterior y el sistema posterior, que son las arterias proatlantal e hipoglosa persistentes. Esto es extremadamente raro, incluso en algunos libros dudan de su verdadera existencia. De importancia también que en el origen del segmento cervical está el seno carotídeo, importante como aferencia autonómica, y el plejo o la relación con la cadena ganglionar simpática cervical y su respectivo plejo, que se van a adherir a la adventicia. Eso también lo vamos a ver. Entonces tenemos acá una disección superficial, hemos retirado la piel y el platisma, y vemos el triángulo carotídeo, que se conforma por, en la arista posterior, el músculo esternocleidomastoideo, adelante el músculo omoioideo, y arriba el músculo digástrico. Es muy importante porque acá en esta disección ya hemos retirado el esternocleido y el digástrico, y lo que vemos es la bifurcación en sí misma. Es importante que la carótida interna hace primero un curso hacia lateral y posterior, y luego sí se va para medial. Esto es importante cuando uno la va a buscar ahí para hacer el control proximal, también se los voy a comentar más adelante. Otra característica importante para diferenciar las dos es las ramas. Como les dije, normalmente la carótida interna no tiene ramas, pero la carótida externa rápidamente da al menos 3 ramas, que son la facial, la lingual y la occipital, que están aquí localizadas muy proximal desde su origen. Entonces esto también puede ayudar a diferenciarla y saber a cuál de las dos le vamos a hacer el control proximal. No es infrecuente que haciendo el control se termine clipando la externa, y pues es una desgracia. Y en esta disección como coronal vemos la estrecha relación con la cadena ganglionar simpática. Vemos que el plejo asciende adherido a la arteria
y hasta su canal carotídeo. Está acompañada de la vena yugular, del nervio vago que está por acá, en este dibujito, y en la porción más proximal es muy importante la relación también con el hipogloso y con el glosofaringeo, que están escondidos detrás del músculo digástrico, y por eso es muy importante en la disección no lesionar el músculo digástrico, no por la importancia del músculo en sí, sino porque él está protegiendo estos pares de la lesión. El siguiente segmento, petroso, también llamado horizontal, va desde la entrada al canal carotídeo hasta el foramen lacero. Este segmento mide alrededor de 2 centímetros y da principalmente dos arterias o dos grupos de arterias, que son las caroticotimpánicas, que lo más común es que sean de 2 a 4 ramas y tienen anastomosis con arterias timpánicas anterior y superior, que son ramas de la faringe ascendente. Estas van a dar la irrigación a todo el aparato auditivo y vestibular, pues bueno, en parte compartido con la arteria faríngea, y se considera embriológicamente un remanente de la arteria hioidea. La segunda rama, tal vez todavía más importante, es la arteria vidiana, que va a dar la inervación, la irrigación, perdón, de la porción o de la rodilla del facial, y va a salir junto con el GSPN, el nervio petroso superior mayor, va a acompañarla hacia el foramen lacerum y luego va a ir a la fosa palatina, anastomosarse con ramas de la arteria maxilar. También en este segmento, y también extremadamente raro, puede surgir como remanente embrionario la arteria óptica, pero esto también es muy, muy exótico. El tercer segmento es el lacerum. Este no tiene ninguna rama y no está incluida en todas las clasificaciones porque realmente no aporta pues mucha descripción anatómica. Está desde donde inicia el foramen lacerum hasta el ligamento petrolingual, que ya les voy a mostrar cuál es. Entonces acá tenemos una vista basal o inferior del temporal, en el cual vemos el agujero carotídeo, que está localizado justo anterior al foramen yugular. La carótida va a tener un curso superior y ligeramente lateral, más o menos hacia este punto, para luego hacerse medial. Acá tenemos ya una vista superior del peñasco y vemos el agujero rasgado anterior o el foramen lacerum, que normalmente está ocupado por un tejido fibrocartilaginoso. No debe pasar ninguna arteria o nervio de importancia, excepto pues, el que ya les dije, GSPN pasa por ahí a buscar su canal vidiano, su conducto vidiano. Encima de eso encontramos la cava de Meckel ocupada por el ganglio de Gasser o el ganglio del trigémino. Esto pues va a ser de mucha importancia en los abordajes quirúrgicos. Tenemos el GSPN que les estaba comentando, que tiene este curso y nos indica indirectamente o en la superficie nos muestra cuál va a ser el curso de la carótida petrosa, que más o menos va a ser paralela a ese nervio. Tenemos entonces la arteria que, como les dije, se hizo primero un poco lateral y superior para luego irse medial, siguiendo más o menos el curso del GSPN, hasta el foramen lacerum, donde va a ser una segunda curvatura hacia anterior, hacia superior, y digamos que esa separación está por el ligamento petrolingual, que es un ligamento que va desde la punta del ápex petroso hacia el cuerpo del esfenoides y conforma el anclaje o la adherencia de la pared, de la parte posterior inferior del seno cavernoso a la base del cráneo. Entonces ese ligamento también es muy importante. Ahí es donde se define por dónde va a cambiar el segmento petroso al segmento lacero. Y ya, otro nervio de importancia acá es el SB3, la rama mandibular del trigémino, que generalmente es perpendicular al carótido y perpendicular al GSPN, entonces también es un reparo de importancia. Otro nervio de importancia, otro complejo, es el complejo que va por el conducto auditivo interno, que son el 7 y el 8, que nos va a indicar indirectamente dónde está localizado la cóclea, que como lo vimos en alguna charla anterior, lo podemos localizar con el triángulo de Kawase, que está dado por la eminencia arcuata, el GSPN y el borde del peñasco, el Petrus Ridge. Eso es de importancia también para ciertos abordajes quirúrgicos o para definir, por ejemplo, en esa clasificación que les comenté, cuál es el segmento óptico de la carótida, cuál es el segmento gasseriano, y esos son los que van a ser de importancia para los abordajes quirúrgicos de la fosa media.
Acá tenemos una vista lateral o posterolateral de la fosa media ya con el peñasco completamente fresado. Vemos acá la entrada del segmento cervical, vemos la primera curvatura del segmento petroso, que está justo localizado en el aparato óptico. Luego se hace horizontal, que es por eso lleva su nombre, y acá es donde se hace paralelo al GSPN, que lo vemos acá disecadito arriba. Como les dije, esta porción es perpendicular a BPs, entonces ese es un reparo importante. Y acá abajo vemos dónde va a estar localizado ese ligamento petrolingual, que está uniendo la punta del peñasco con el cuerpo del esfenoides y separando el segmento petroso del segmento del acerum, que está escondido pues debajo de él. Ya. Acá tenemos unas imágenes angiográficas. Acá ¿qué color es ese? En azulito vemos la arteria o una de las arterias carótico-timpánicas que se quedan ahí en el peñasco, y aquí en naranja vemos la arteria vidiana, que sí se hace medial y anterior a encontrar la fosa ptericopalatina y anastomosarse. Aquí no, pues no lo vemos, pero se anastomosa con ramas de la arteria faríngea, y es muy importante porque va a contribuir, y en algunas ocasiones va a ser la irrigación completa de todos los músculos y demás elementos de la fosa ptericopalatina. El siguiente segmento, tal vez el más complejo en cuanto a ramas, es el cavernoso, que va desde el ligamento petrolingual hasta el anillo dural proximal. Va a dar una primera arteria o un primer tronco, que es el meningo hipofisiario. Lo más común es que sea una sola arteria que se ramifica tempranamente, contrario a lo que pasa con el inferolateral, que con cierta frecuencia surgen independientemente las ramas. Acá esto es variable, pero en general pueden estar estas 5 ramas. La primera es la arteria tentorial, aquí las invertí. La primera es la arteria tentorial lateral, que va a ir acompañando el tentorio en toda su porción lateral, como lo dice su nombre, a través del borde del peñasco, y atrás va a ser anastomosis con la arteria meningea posterior, que también es rama terminal de la arteria faríngea ascendente. Luego va la arteria tentorial marginal o de Bernasconi Casinelli, que esa va a ir por todo el borde libre del tentorio, y también van a estomosarse atrás con ramas de la arteria meningea posterior. Luego va la arteria meningea dorsal. Luego estas se las voy a explicar más adelante, la arteria o múltiples arterias clivales mediales, y la rama terminal, que es la hipofisiaria inferior, que esa pues va a ser anastomosis con la superior y va a completar el sistema corto. En este segmento está de esas comunicaciones del sistema anterior y posterior persistentes, esta es la única que es más o menos frecuente, que está más o menos en 0.1 a 1% de todas las personas, y pues es causa relativamente frecuente de patología de ese segmento. El tronco inferolateral va a dar la irrigación básicamente a todos los elementos de la pared del seno cavernoso, básicamente todos los pares. Eso también se los voy a ir diciendo ahorita en la imagen, pero hasta un 40% pueden tener cada uno de ellos un origen independiente desde la carótida. Entonces, por eso no es tan frecuente que sea un tronco en sí mismo. De importancia aquí tal vez es la arteria de la fisura orbitaria superior, porque esta pues se va a ir hacia la fisura y va a anastomosarse con la arteria tentorial recurrente de la oftálmica. Esto se los voy a explicar más adelante, pero hace parte o explica parte del origen embrionario de la arteria oftálmica, porque ella inicialmente tiene 2 orígenes, tiene un origen ventral, un origen dorsal, y no es infrecuente que haya aneurismas de la oftálmica en este segmento. Eso se los voy a explicar más adelante. Otra que también puede ser importante es la arteria que acompaña a B3, porque hace anastomosis con la arteria meningea accesoria y va a contribuir también a la irrigación de toda la dura de la fosa media. Y por último están las arterias capsulares de McConnell, que van a dar irrigación al piso de la silla turca. Entonces, acá tenemos nuevamente en nuestra imagen, tenemos el segmento cavernoso que les dije que va desde el segmento petrolingual hasta el anillo dural proximal. Este anillo o los anillos durales representan pliegues de la dura madre que están dados por el origen de la clinoides anterior, que está aquí ya resecada. Eso se les voy a explicar también más adelante. Acá podemos ver, no es tan claro, pero alcanzamos a ver un poquito del tronco meningo hipofisiario arriba y del tronco inferolateral aquí abajo. Y acá en este dibujito tenemos hacia medial, tiene un origen lateral, pero su curso es medial,
el tronco meningo hipofisiario, su primera rama, como les dije, es la tentorial lateral, que va junto con el tentorio a través del borde del peñasco. Luego la tentorial marginal, que se va a ir al borde libre del tentorio. Luego la meningia dorsal, que va a pasar por debajo o por dentro del canal de Dorelo, junto con el sexto par, a irrigar toda la parte basal de la dura madre de la fosa posterior. Luego la arteria clival medial, o múltiples arterias clivales mediales que generalmente se anastomosan con las del otro lado y van a irrigar toda la dura clival, pues valga la redundancia, y la rama terminal, que es la arteria hipofisiaria inferior, que va a dar irrigación pues, a toda la región celar. Y acá tenemos el tronco inferolateral, que como les dije va a dar irrigación a básicamente todos los pares que están en la pared del seno cavernoso. Tenemos acá una geografía en la cual podemos ver aquí en parte del tronco meningo hipofisiario, vemos unas ramitas que van hacia inferior, que probablemente sean las clivales, y una rama que va hacia posterior, que es difícil de diferenciarlo, pero puede ser cualquiera de las dos arterias tentoriales. Y acá tenemos el tronco inferolateral, en el cual vemos una rama que va hacia inferior, que puede ser la que acompaña al B3, y una que va hacia anterior, que puede ser la de la fisura orbital. Y pues tenemos acá también dos aneurismos, pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos otro ejemplo del tronco inferolateral. Como les dije, las anastomosis que tienen muchas veces pueden ser incluso parte importante de la irrigación del territorio de la carótida externa, pues esas anastomosis muchas veces están más suplidas por el territorio de la carótida interna que de la externa, entonces este territorio puede estar irrigado. Y un hallazgo no tan frecuente, pero pues sí muy importante, es el flush o el llenado hipofisiario del tronco meningo hipofisiario que vemos acá en esta angiografía. Tenemos luego el segmento clinoideo que está entre los dos anillos durales y generalmente no tiene ninguna rama, aunque no es infrecuente como variante que la arteria oftálmica salga de este segmento. Luego el segmento oftálmico, también llamado supraclinoideo, va desde ahí, desde el anillo dural distal hasta el origen de la arteria comunicante posterior. Da principalmente dos ramas o dos grupos de ramas, que son la arteria oftálmica, que tiene todas las ramas que van a irrigar la órbita y el globo ocular, y otras cosas que vamos a ver más adelante, y la arteria hipofisiaria superior, que generalmente no es una sola, sino alrededor de 6 arterias que van a irrigar no solo la hipófisis y a conformar el sistema porta, sino también de gran importancia el quiasma. Acá tenemos en este esquema, acompañando el nervio óptico, va el origen normal de la arteria oftálmica. Se dan dos divisiones principales, una división medial y una división lateral. La primera rama importante de la división medial es la arteria central de la retina, que pues va a ingresar el nervio y a dar la irrigación de gran parte de la órbita, del globo ocular, perdón. Y las ramas más importantes de esta división van a ser las arterias etmoidales anterior y posterior, que van a hacer la irrigación de gran parte de la nariz, pues de la mucosa nasal, de la dura madre de la fosa anterior, etc. Y la rama terminal de esta división va a ser la supraorbitaria, que van a anastomosarse, supraorbitaria y supratronclear, que van a anastomosarse con ramas de la arteria facial. De la división medial, que su rama terminal va a ser la lacrimal, hay dos ramas también muy importantes que son las meningias. Una meningia recurrente que va a anastomosarse con la división anterior de la arteria meningia media, que es la arteria orbitomeningia, que generalmente encuentra uno cuando fresa el ala mayor del esfenoides, y la arteria tentorial recurrente, que es la que les dije que se va a anastomosar con ramas del tronco inferolateral y puede en ocasiones ser la colateral que da irrigación a la órbita cuando hay oclusiones proximales de la oftálmica. Eso es bastante importante. Esta imagen para recalcar pues como la relación con los pares que van en la pared del seno cavernoso respecto a la oftálmica, pero pues eso generalmente es muy superior. Eso puede ser de importancia la relación con estos pares cuando hay un origen aberrante de la oftálmica en el segmento o cerca del tronco inferolateral, la relación con los pares, y eso también vamos a ver más adelante. Otra imagen aquí para ver la entrada de la arteria oftálmica junto con el nervio óptico a la órbita. Su origen generalmente es medial o superomedial y rápidamente se vuelve lateral hacia la órbita.
Eso es importante porque no es infrecuente que los aneurismas de oftálmica surjan hacia medial y están completamente escondidos por el nervio óptico. Bueno, ya. Acá tenemos otra angiografía, vemos una arteria oftálmica normal, un poco tortuosa, pero es relativamente normal. Y acá en este otro ejemplo vemos un origen mixto con una arteria derivada del tronco inferior lateral que va para la órbita y otra que es un origen dorsal de la arteria oftálmica, o sea, tiene realmente una oftálmica con dos orígenes y pues como sucede en otros segmentos, pues lo más frecuente es que personas que tienen estas variantes o estas orígenes aberrantes sean las que tienen aneurismas, entonces no es infrecuente. El último segmento, que es el comunicante, va desde el origen de la arteria comunicante hasta su bifurcación en cerebral media y cerebral anterior. Da dos arterias importantes que son la comunicante posterior propiamente dicha. Su origen generalmente o el origen clásico está en la mitad desde la oftálmica hasta la bifurcación, más o menos a 9 milímetros de cada una de ellas. Generalmente está ahí en la mitad, por lo que generalmente no es necesario para estos aneurismas hacer clinoidectomía o hacer otras cosas, pero hay orígenes muy proximales que pueden requerirlo y también lo vamos a ver más adelante. Es una arteria generalmente pequeña, de 1.5 milímetros, pero esto depende mucho del tipo de circulación que tenga. Si hay un patrón de circulación embrionaria, pues va a ser mucho más grande. Y es corta, aproximadamente 12 milímetros, de ahí hasta su anastomosis con la cerebral posterior. Tiene perforantes que son irrigación muy importante que incluyen el quiasma, el tracto óptico, el hipotálamo posterior, los cuerpos mamilares y el tálamo anterior. Entre 2 y 4 milímetros después del origen de la comunicante posterior está el origen de la coroidea anterior. Esta es una arteria todavía más pequeña, entre 0,5 y 2 milímetros, todavía más corta, tiene un tronco de más o menos 10 milímetros o menos de 10 milímetros, y no es nada infrecuente, aproximadamente 30%, que las ramas, 2 a 4 ramas, surjan directamente de la carótida. Eso es importante porque al momento de hacer la cirugía puede ser que encontremos solo una, no nos preocupemos por buscar más y termine clipada una de las ramas y eso terminar en tragedia. La irrigación de esta arteria puede ser incluso más importante porque es todo el brazo, tiene sus perforantes irrigan todo el brazo posterior de la cápsula interna, el tálamo lateral, la cola del caudado, globo pálido, el tracto óptico, el uncus, la amígdala, etc. Y al final va a ser anastomosis con las arterias coroideas posterolaterales. En esta imagen esquemática vemos desde el origen de la oftálmica, empieza, pues, o desde el anillo dural, vamos a ver estas múltiples arterias pequeñas, que son las arterias hipofisiarias superiores. Esas no se las mencioné mucho, pero generalmente son varias aquí que van a irrigar el quiasma, la silla, pues la hipófisis propiamente dicha y el infundíbulo. Luego viene la arteria comunicante posterior que está aquí como en marca de agua hacia atrás y la coroidea anterior que va hacia lateral. Ya se los voy a explicar más. Entonces es importante que de ambas arterias, tanto de la coroidea como de la comunicante, su origen es lateral, pero rápidamente se vuelven mediales. Entonces esa es la explicación de que la mayoría o prácticamente todos los aneurismas de estos dos segmentos están localizados hacia lateral. Es exótico que estos aneurismas estén localizados hacia medial. A pesar de que la arteria es medial, su origen es lateral, entonces los aneurismas generalmente se localizan hacia este lado. La arteria coroidea se va hacia medial, pero rápidamente gira y se vuelve lateral acompañando el tracto óptico. Y, bueno, más adelante se los digo. Esto que lo que les dije es la anatomía normal, no es infrecuente, aproximadamente 30 o 40% de la población tiene un patrón de circulación fetal en el cual la mayoría o casi toda la irrigación de la arteria cerebral posterior está dada por la comunicante. Esto hace que tenga un calibre mayor y que el segmento P1 de la cerebral posterior sea hipoplásico o exóticamente ausente. Aproximadamente 6% de la población tiene también en el origen de la arteria comunicante posterior un infundíbulo. Esto en sí mismo no es un aneurisma, el per se no tiene riesgo de sangrado, pero se ha visto que las personas que tienen infundíbulos a largo plazo tienen un riesgo aumentado de desarrollar aneurismas. Entonces, no está indicado hacerles angiografía de control, pero pues es importante tener eso en cuenta. Y acá tenemos la imagen de disección con
una comparación de una comunicante posterior normal y una con patrón de circulación embrionaria. Y acá tenemos esa misma anatomía vista ya desde una disección o un abordaje coronal. Vemos el nervio óptico, el quiasma y el tracto olfatorio aquí arribita. Vemos la arteria carótida común, su bifurcación, interna, pues, el segmento supraclinoideo, y su bifurcación. Aquí en el receso o en el triángulo optocarotídeo alcanzamos a ver ligeramente las arterias comunicante y coroidea. Y si ustedes me creen, acá alcanza a verse el nóculo, el nóculo, no sé cómo llamarlo, pues el origen de la arteria, de ambas arterias se alcanzan a ver ahí esbozadas. Acá en una disección un poco más basal, alcanzamos a ver A1, la comunicante anterior, la A1 y A2 contralaterales. Vemos aquí la carótida y vemos allá en el triángulo octocarotídeo perforantes de las ramas que ya les mencioné. Y acá, disecando más o abriendo más ese espacio, alcanzamos a ver parte de la bifurcación de la basilar, la punta de la basilar, P1 de un lado, P1 del otro lado, yendo, digamos, llevando el ángulo de visión más hacia posterior. Y en esta disección estamos viendo en la bifurcación de la carótida la cantidad de perforantes de lenticulostriadas mediales y laterales que son de importancia también para los aneurismas que vamos a ver más adelante. Acá ya la disección no está por el triángulo octocarotídeo, sino por debajo de la carótida, entre el espacio que se conforma entre la carótida y el tercer par que tenemos acá, y lo que vemos ya es la comunicante posterior, múltiples ramas de la coroidea anterior y sus respectivas perforantes. Acá también para mostrarles que lo que les contaba, que la arteria coroidea anterior va hacia medial, pero apenas cruza el tracto óptico se hace lateral. En este trayecto va a dar todas sus perforantes y va a entrar por la cisura coroidea a dar irrigación al plejo coroideo y otras estructuras de la región temporal mesial. Esto angiográficamente lo vamos a conocer como punto coroideo, que ya se lo vamos a... Acá, en una imagen de angioresonancia, vemos la arteria coroidea anterior. Normalmente no se ve así tan bonita como está en esta imagen, pero vemos que es una sola arteria hasta que se ramifica, luego llega aquí y lo que vemos como un flush es el plejo coroideo que llena en este punto. Aquí en azulito vemos también parte de las comunicantes posteriores, y ya, pues eso de importancia. Acá en una angiografía convencional vemos en amarillo el origen de la comunicante posterior, que es de un calibre realmente pequeño en este caso. En rojo vemos la coroidea anterior, que rápidamente todas estas flechitas moradas son perforantes que van surgiendo hacia superior, y en este punto donde hay una inflexión de la arteria, es lo que vamos a llamar punto coroideo, es donde entra hacia el ventrículo en la cisura coroidea y ya va a dar las ramas terminales, que son las ramas intraventriculares. Esa arteria pues tiene dos segmentos, principalmente un segmento cisternal y un segmento intraventricular. Y ya, acá vemos otro ejemplo en el cual vemos un patrón de circulación embrionario en el cual la comunicante posterior es dominante y llena todo el territorio de la arteria cerebral posterior. Otro ejemplo donde vemos un infundíbulo de la arteria comunicante posterior. Todas las imágenes son de la misma persona, y vemos acá que no es un aneurisma verdadero, pero sí tiene un infundíbulo bastante grande que puede hacer confundir, puede incluso llegar a ser llevado a cirugía, y lo que vemos es un infundíbulo únicamente. Estos en principio no requieren manejo quirúrgico, pero como les dije, sí pueden representar teóricamente un riesgo de desarrollar aneurismas verdaderos. Vamos entonces ya con la clínica, no voy a profundizar mucho en esto. Estos aneurismas de este grupo son los que más frecuentemente se presentan por compresión de pares cuando, pues, digamos, antes de su ruptura. Pueden manifestarse como compresión de pares. Lo más frecuente de lejos es en la arteria comunicante posterior, que se presenta con anisocoria y oftalmoparesia por compresión del tercer par. No es infrecuente tampoco la compresión del nervio óptico o el embolismo de trombos hacia la arteria central de la retina y se produce amaurosis de CO.
Puede pasar también, aunque es mucho menos frecuente, con aneurismas de la arteria coroidea anterior, que haya hemenopsia homónima contralateral, ya sea por lesión del tracto óptico o del cuerpo geniculado lateral, y lesión de las perforantes de los segmentos más distales de la carótida, pues van a producir lesión del quiasma y del hipotálamo, lo que va a llevar a hemenopsia bitemporalis y diferentes síndromes neuroendocrinos. Cuando se rompen, pues van a producir hemorragia subaracnoidea que puede tener cierta predilección por las cisternas optocarotídeas, supracelular, quiasmática, interpeduncular, ambiens y silviana. Algunas veces los aneurismas de bifurcación pueden acompañarse también de hematomas nucleobasales que pueden hacer confundir con ACVs hemorrágicos de origen hipertensivo. Entonces es importante tener eso en cuenta. Aneurismas de la comunicante posterior pueden tener hematomas hacia la región temporal mesial o pueden tener hematomas intraventriculares o pues hemorragia intraventricular, y los de coroidea pueden tener lesiones también del hipocampo y del humus. Entonces, en resumen, vamos a hablar de estos aneurismas, no voy a profundizar mucho ahí porque ya los vamos a hablar. En cuanto a la evaluación preoperatoria, digamos que idealmente el paciente debe tener todos los estudios posibles. Inicialmente estos pacientes todos tienen un TAC porque ingresan, o al menos los rotos, ingresan en un estado neurocrítico. En el estudio de tomografía vamos a evidenciar la hemorragia. Como siempre, pues el estudio o el gold standard va a ser la panangiografía, pero como se habló también en charlas anteriores, puede ser que en este grupo sea de mayor importancia el angioTAC, porque nos va a permitir ver las relaciones óseas con la clinoides, con el agujero carotídeo, etcétera, que nos van a permitir planear la cirugía de manera más eficiente. También el angioTAC nos va a permitir ver con mayor detalle calcificaciones y placas que van a ser también de gran importancia. Sin embargo, la panangiografía pues nunca dejará, digamos, de ser clave en el estudio de los aneurismas, porque nos da información dinámica del flujo de estos aneurismas. No todas las imágenes estáticas, que son estas, el angioTAC o la angioresonancia, nos van a mostrar cómo es el patrón de flujo, y también nos permite hacer pruebas como por ejemplo el test de oclusión, que en aneurismas complejos nos va a indicar la posibilidad de ocluir la arteria o de ocluirla y realizar un bypass. Eso vamos a hablarlo también más adelante. La resonancia tiene también cierta importancia, sobre todo en los aneurismas no rotos y sobre todo en los aneurismas que vamos a hablar en la charla de mañana, para evaluar diferentes territorios de isquemia, para ver la perfusión de los diferentes tejidos. Y en estos aneurismas puede ser de importancia para ver la relación con los tejidos blandos, sobre todo los pares, y el tentorio, que también va a ser importante en algunos aneurismas. Respecto a los abordajes quirúrgicos, todos los de este grupo teóricamente podrían abordarse por todos estos abordajes, valga la redundancia. Sin embargo, en este orden es más idóneo realizar abordajes más basales como el terional, y en este orden, como les digo, puede hacerse menos difícil hacer abordajes más superiores como el supraorbitario y lateral basal. Es decir, si bien existe técnica quirúrgica para operar aneurismas de oftálmica por una vía supraorbitaria lateral, es bastante complejo, y pues la mayoría de los autores no lo recomiendan, o lo recomiendan únicamente cuando tiene una proyección muy superior y permite, digamos, el posicionamiento de un gancho. También hay técnica descrita para hacer clinoidectomía por vía supraorbitaria lateral, pero también es más compleja y no es tan recomendable. Entonces, en términos generales, los aneurismas más proximales, digamos que tienen cierta predilección por un abordaje terional o miniterional, mientras que los aneurismas más distales pueden tener cierta predilección por un abordaje más superior. La otra pregunta, o lo que comentábamos más temprano, era respecto al control proximal cervical, que se puede hacer quirúrgicamente con una cervicotomía, o si tenemos disponible una sala híbrida y la posibilidad de hacer una oclusión con balón intraoperatoriamente, pues es ideal porque no hay que hacer herida cervical y añadir movilidad. Sin embargo, pues las indicaciones son discutibles, ya las vamos a hablar. También está descrito hacer el control proximal en la carótida petrosa. Se hace un abordaje de fosa media, se busca el nervio petroso superior mayor, y en ese punto se hace un fresado para exponer el segmento petroso, y ahí se puede comprimir y hacer el control proximal. Sin embargo, pues esta parte de la cirugía puede ser tan largo
tan larga como el clipaje mismo, entonces probablemente no es lo más indicado. Es discutible si hacer el control proximal cuando vamos a hacer clinoidectomía, porque la clinoidectomía precisamente lo que nos va a ayudar es hacer ese control proximal en la carótida clinoidea. Sin embargo, depende de la experiencia en hacer clinoidectomía si vamos a ir a la carótida cervical o no. ¿Por qué? Porque dicen los autores más experimentados que cuando han hecho muchas clinoidectomías tienen una tasa muy baja de ruptura del aneurisma o de la arteria en ese segmento, entonces no la hacen, sino que simplemente dejan preparado al paciente con el cuello lavado por si acaso hay que hacerla de emergencia, pero no la hacen de entrada, sino únicamente si tienen complicaciones. Sin embargo, pues en sitios donde tenemos menos experiencia en hacer clinoidectomías, probablemente sí esté más indicado hacer el control proximal cervical, a pesar de que vayamos a hacer clinoidectomía. Eso también lo vamos a hablar ahora. Lo otro muy importante es evaluar preoperatoriamente si existe la posibilidad o el riesgo de tener que hacer un bypass. Cuando veamos que los aneurismas no son susceptibles de manejo quirúrgico o pues de clipaje como tal, que no son susceptibles de embolización y que no toleran la oclusión, hay que pensar en un bypass. Es importante hacerlo preoperatoriamente porque tenemos que evaluar de dónde vamos a tomar el injerto vascular, evaluar la colateralidad, evaluar qué tipo de bypass vamos a hacer, si de alto flujo, si de bajo flujo y qué tipo de arteria. Entonces no voy a profundizar mucho en los abordajes, lo único que quiero mostrarles es la comparación del ángulo de visión que nos permite un abordaje terional clásico, que nos permite movilizar fácilmente tanto el lóbulo frontal como temporal, ver ampliamente toda la región optocarotídea. Muy similar el abordaje que nos permite, el ángulo de visión que nos permite un abordaje orbitocigomático, únicamente que tenemos un ángulo más basal y más anterior, entonces puede ser útil, por ejemplo, cuando vamos a hacer bypass o cuando vamos a hacer reconstrucción de los vasos porque tenemos más espacio de trabajo, pero en términos generales para los aneurismas no es necesario y además es una cirugía bastante mórbida y prolongada, entonces pues no digamos que no se recomienda de rutina. Y un ejemplo del abordaje supraorbitario lateral basal que nos permite más o menos este ángulo de visión, aneurismas en este caso de la comunicante posterior. También pues los diferentes tipos de bypass, esto pues no lo voy a profundizar mucho, pero como les dije es importante preoperatoriamente saber qué tipo de bypass vamos a hacer para saber qué arteria preservamos. Y la cervicotomía tampoco pues voy a profundizar mucho en eso, simplemente tener en cuenta que debe hacerse por lo menos al nivel del ilioides para encontrar la arteria por encima de la bifurcación. Se puede hacer más o menos a 2 centímetros de la línea media, una incisión de 3 a 5 centímetros, y como les dije antes, tratar de preservar el músculo digástrico porque ahí está escondido el glosofaringe, entonces es importante preservarlo. Después identificamos la arteria, la reparamos con asas de Wenzel y la tenemos, digamos, lista por si es necesario clipar. Respecto a la clinoidectomía, también las indicaciones son controversiales. Algunos autores proponen que se haga cuando el aneurisma está a menos de 2 o 4 milímetros desde la clinoides. Esto se cumple casi siempre para los aneurismas de oftálmica y algunas veces, rara vez, para los aneurismas de comunicante posterior, principalmente los que están proyectados hacia superior o medial, que van a quedar escondidos por el nervio óptico. Dice Cohen que algunas veces con aneurismas que están proyectados superior y lateral puede no ser necesaria la clinoidectomía, sino únicamente incidir el ligamento falciforme, eso también lo vamos a ver. Una indicación relativa es cuando en aneurismas más distales, por ejemplo de comunicante posterior, pero tienen una calcificación o una placa de ateroma en la carótida proximal al aneurisma. Esto pues tiene un riesgo de que al poner un clip temporal la placa se inestabilice, se embolice y haga infartos, o que una calcificación o la misma placa no permitan el adecuado cierre del gancho y no nos sirva como control proximal. Entonces, en esta indicación pues hay que evaluarlo individualmente y decidir si, a pesar de que el aneurisma sea más distal, también necesitemos una clinoidectomía o necesitemos un control proximal cervical. Respecto a si se hace intra o extradural, también es debatible, tiene sus ventajas y desventajas. La clinoidectomía extradural permite ser más agresivo con la resección ósea y, digamos, dar un mayor espacio de trabajo. Sin embargo, con aneurismas
rotos principalmente o que estén muy cerca de la clinoides, es preferible hacerlo intradural porque tenemos control y visión directa de las estructuras vasculares para protegerlas y pues disminuir el riesgo de daños. Generalmente se hace más extradural para patología tumoral, aneurismas meningiomas paraclinideos, etc. Hay que evaluar preoperatoriamente si el paciente tiene o no clinoides media, no es infrecuente, más o menos un cuarto de la población tiene clinoides media y eso digamos que no dificulta la visión del aneurisma ni de la arteria, pero sí al momento de posicionar el gancho puede ser que impida el posicionamiento pues, de una de las patas del gancho. Lo otro que hay que tener en cuenta es el riesgo de fístula del líquido cefalorraquídeo. En términos generales es bajo, alrededor de 2 a 5%. Sin embargo, cuando hay neumatización de la clinoides anterior, eso se llama celdillas de Onodi, hay una clasificación de 4 grados dependiendo de qué tanto está neumatizado, el riesgo sí es muy alto. Entonces, en esos casos, puntualmente, la pregunta es, ¿se hace uroplastia, se pone un injerto, se pone sellantes de dura madre? Pero, pues, digamos que lo ideal es buscar otro abordaje que no requiera la clinoidectomía, idealmente endovascular. Bueno, eso ya es otra discusión. Entonces, tenemos acá hay múltiples formas o múltiples características que se le pueden medir a las clinoides: el grosor, la longitud, el ángulo en el que están proyectadas, la distancia entre las clinoides, la longitud o la relación con su arteria respectiva, pero tal vez lo más importante es ver la relación de la clinoides en sí misma, más que su tamaño, es la relación de la clinoides con la arteria. Entonces, ver dónde surgen las ramas o dónde está el aneurisma respecto a la punta de la clinoides. Es muy importante también medir el strut o el espolón óptico, medir su longitud y su grosor, porque como vamos a ver, allí vamos a hacer cierto fresado que es importante saber qué tamaño tiene para no ir a lesionar el nervio óptico y para no ir a entrar al seno esfenoidal, porque pues eso sí va a aumentar drásticamente el riesgo de fístula. Otra cosa muy importante es ver el techo del canal óptico. Generalmente mide menos de 1 milímetro y en este paciente, como ustedes pues, pueden ver, incluso está ausente. No es infrecuente que el techo del canal óptico esté ausente, entonces eso es importante también durante la clinoidectomía. Y lo otro, como les decía, es ver si hay clinoides media. En este caso, este paciente tiene una clinoides media y tiene un puente óseo que comunica la clinoides anterior con la media, entonces eso en gran medida va a dificultar el posicionamiento de un gancho y hay que tenerlo en cuenta preoperatoriamente. Hay varias técnicas, lo que sugiere Lawton es en un primer paso, ambas técnicas están diseñadas por un abordaje terional. Se hace una incisión en la dura madre a través de la parte más medial del ala esfenoidal y otra incisión sobre el techo del canal óptico, obviamente revisando que el techo exista y no como en el caso que vi. Luego, Lawton sugiere directamente destechar o hacer el fresado del techo del canal óptico, pero Cohen sugiere antes de eso hacer un fresado de la parte más medial del ala esfenoidal, porque eso nos va a permitir ver qué tan profundo vamos a llevar este fresado y pues digamos que también facilita el ángulo de visión en este sentido. Entonces sería primero fresar esta parte, luego fresar el techo del canal óptico, luego cavitar la clinoides, no como está en este dibujito que es sacarla en bloque, sino cavitarla, dejar una cascarita pequeña de cortical externa de la clinoides, porque eso nos va a ayudar a proteger pues, las estructuras vasculares que están ahí. Al retirar o al cavitar la clinoides, nos vamos a poder ver el strut o el espolón o el puntal óptico. Y allí también vamos a hacer un fresado de acuerdo a las medidas que tomamos preoperatoriamente. Es importante, bueno, antes de eso vamos a hacer una incisión en el anillo dural distal, que esto nos va a permitir liberar el nervio óptico de la carótida. Incluso nos puede permitir movilizar gentilmente el nervio hacia medial o con aún mayor delicadeza la arteria hacia lateral para hacer esta maniobra de resecar el strut más seguramente. Entender el strut es complejo, la anatomía no es tan fácil, pero básicamente es la pared lateral del canal óptico y separa el canal óptico de la fisura orbitaria superior. Es como para que lo entiendan, y es lo que sostiene la clinoides anterior. Desde el strut es donde se pueden originar esos puentes óseos que se comunican con allá atrás está la clinoides posterior, entonces desde el strut pueden originarse los puentes que comunican hacia la clinoides media.
Lo que les decía es que para aneurismas que están localizados más laterales es posible no hacer la clinoidectomía, sino únicamente incidir un poco el ligamento falciforme, y esto solito puede ayudar a que quepa un gancho proximal o hacer el clivaje del aneurisma sin control proximal. Entonces vamos ya con los aneurismas de la arteria oftálmica, o mejor llamémoslos paraclinoideos, porque realmente son un complejo de múltiples aneurismas que son diferentes todos entre sí. En este grupo, los únicos aneurismas verdaderos son el propio de arteria oftálmica y el de arteria hipofisiaria superior, que son más o menos el 80% de los casos. Pero una cantidad no despreciable, que son más o menos 20%, son unas variantes que vamos a ver. Los aneurismas de oftálmica casi siempre son proyectados hacia superior, pero como les dije, pueden estar inclinados hacia medial o hacia lateral, y esto ambas cosas trae problemas, porque los mediales van a estar muy escondidos por nervio óptico y los laterales van a estar contra la clinoides posterior y dificultar la clinoidectomía. Los de hipofisiaria superior van a estar proyectados casi siempre hacia medial, pero pueden ser superiores, mediales al nervio óptico, y en ese sentido teóricamente podrían cliparse por el espacio interóptico, o inferiores y estar escondidos o estar debajo del diafragma celular, y estos sí no van a ser accesibles quirúrgicamente. Entonces, este dibujo reúne todo ese poco de variantes. Entonces, los aneurismas verdaderos van a ser el de oftálmica, que, como les dije, se proyecta casi siempre hacia el superior, y medial o lateral. Estos siempre van acompañados de su respectiva arteria oftálmica, y son los verdaderos, al igual que los de la arteria hipofisiaria superior. El resto, todos son variantes, digamos, derivadas de la embriología tan compleja que tiene la arteria oftálmica, porque, como les dije, la arteria oftálmica tiene en su origen embrionario una arteria dorsal, una arteria ventral, y puede tener un origen en el tronco inferolateral. Entonces, esas tres arterias pueden dar origen a la arteria oftálmica adulta o extrauterina, llamémoslo. Entonces, pueden dar también origen a aneurismas. Puede ser que el aneurisma esté con un origen aberrante de la oftálmica, como puede ser que el aneurisma no tenga una arteria relacionada, sino que esté, digamos, en un defecto embrionario de la pared del vaso en ese punto. Entonces, todos estos aneurismas, el dorsal, el ventral, el clinoideo, el de la cava carotídea, todos esos son aneurismas aberrantes, digamos. Estos aneurismas verdaderos casi siempre son saculares normales, casi siempre son susceptibles tanto de manejo quirúrgico como de manejo endovascular, porque suelen tener un tamaño medio y tener un cuello angosto, mientras que los variantes, los raros, pues, suelen ser aneurismas pequeños, sésiles, de cuello ancho, muchas veces son incluso blister-like. Entonces es difícil tanto el manejo quirúrgico como el manejo endovascular con coils, porque la pared es muy frágil, y al momento de poner un gancho puede ser que el aneurisma se desgarre, o que se desgarre la arteria misma y toque sacrificarla. En el manejo endovascular puede ser que introduciendo coils también se puedan migrar o pueda romperse el aneurisma. Entonces ambas cosas son muy difíciles. Eso fue un problema muy grande hasta que aparecieron los diversores de flujo, y eso ya también lo vamos a hablar un poco más adelante. Hay una clasificación, pues no voy a entrar mucho a eso porque pues realmente no son tan frecuentes, y el manejo es principalmente endovascular, pero pues vamos a hablar principalmente de los de oftálmica propiamente dicha. Como la proyección casi siempre es superior, el clivaje es relativamente consistentemente en esta forma. Si vamos desde un abordaje terional, vamos a tener este ángulo de visión, entonces el gancho generalmente entra en el mismo ángulo de visión. Después de echar la clinoidectomía, la clinoides, digamos, que está ocupando este espacio, entonces nos permite hacer un clipaje en este sentido, rechazando el nervio óptico ligeramente hacia medial. Los aneurismas de hipofisiaria superior, pues no son tan frecuentes, pero algunas veces pueden operarse. Son más complejos porque, como están en la cara medial, no vamos a ver el cuello, y pueden requerir un clipaje con ganchos fenestrados y angulados prácticamente a ciegas. Lo bueno, entre comillas, es que las arterias que se puedan derivar del cuello o del domo del aneurisma se pueden sacrificar, porque casi siempre tienen suplencia de las contralaterales. Entonces, en ese sentido, no es tan grave hacer un clipaje a ciegas, porque podemos hacer esto.
Mientras que con el de oftálmica sí es fundamental ver la arteria y respetarla. Y para los aneurismas raros, pues cada uno tiene su diferente técnica, pero como les dije, casi todo se hacen hoy en día por endovascular, con diversores, entonces no voy a profundizar en eso. Y respecto a la decisión de operar o ir a hacer manejo endovascular, pues es complejo. Las comparaciones, la mayoría de los estudios están para aneurismas no rotos. Este fue el más reciente que encontré de un grupo alemán, que encuentra que la recanalización a 5 años sí es más alta en el grupo endovascular, esto es incluyendo todas las técnicas endovasculares, y esto es incluyendo solamente los oftálmicos verdaderos. Pero cuando uno va a comparar el déficit neurológico posoperatorio, comparando la cirugía con el manejo endovascular, sí ya encontramos una diferencia bastante marcada. Específicamente el déficit visual, también hay una diferencia importante respecto a la cirugía, que es alrededor de 5.7%, mientras que el manejo endovascular pues tiene diferentes riesgos. Cuando se utiliza coil con stents es el riesgo más alto de producir déficit visual, con 1.9%, solo coil 1%, y un riesgo intermedio con los diversores, que es del 1.75%. Aquí pasa algo curioso, y es que hasta el 21% de las personas que se les hace manejo con diversores pueden tener oclusión de la arteria oftálmica en tardío, pero no producen infarto de la retina ni producen amaurosis, porque como la oclusión no es inmediata sino paulatina, es progresiva, parece ser que hay suficiente colateralidad y no produce tanto déficit como esperaría uno. Lo otro que puede pasar es que se formen microtrombos y se embolicen y produzcan infartos pequeños de la retina, pero generalmente son asintomáticos. Y respecto a los aneurismas rotos, pues el gran problema es que con el uso de stents y diversores, pues se requiere la doble antiagregación. Esto pues es bastante discutible, pero hay un estudio que demuestra que no hay inferioridad, al menos para el manejo con COIS. No encontré estudios comparando esos dos manejos en cuanto a, pues ya con diversores o ya con stents en el escenario del aneurisma roto de oftálmica. Pero al menos con coils hay estudios que demuestran que es igual, pero con mucho mejor resultado funcional. Entonces, en términos generales, podría ser que la elección sea ya para manejo endovascular para todos estos aneurismas, pero ya dependiendo de la disponibilidad y todo, pues en nuestro medio la gran mayoría van a ser quirúrgicos. Entonces acá tenemos ya algunos ejemplos de LOTAN, de cirugías verdaderas. Esto es un abordaje terional izquierdo, tenemos el nervio óptico, el quiasma, el tracto óptico, tenemos aquí la carótida con su bifurcación, la clinoides posterior acá protegida por su dura madre, y se alcanza a esbozar un aneurisma, pero no lo vemos muy bien. Entonces acá el siguiente paso es hacer una durotomía. Él hizo acá una primera durotomía a lo largo del ala del esfenoides. Pues no le hizo la T que sugiere, pero bueno. Acá ya en el siguiente paso está haciendo la clinoidectomía, inicialmente del techo del canal óptico, luego de la clinoides propiamente dicha, y nos va a dejar este espacio, y allá al fondo vemos el strut, que es el espolón ese de la clinoides, que después también lo fresa y deja cavitada todo el espacio. Miren que progresivamente nos va dando mejor espacio y dejando ver mejor el aneurisma. Y ya al final pues hace el clipaje pues teniendo suficiente espacio por la clinoidectomía. Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, este es un ejemplo de un clipaje de un aneurisma de oftálmica por el espacio intraóptico desde un abordaje terional contralateral. Entonces, como era un aneurisma que estaba orientado muy medialmente, entonces él decidió hacer un abordaje contralateral, entrar por el espacio interóptico y cliparlo desde el otro lado. Esto pues no es fácil, no es lo más común, entonces lo traigo solamente como un ejemplo curioso. Y este es un ejemplo de una cirugía de un clipaje de oftálmica por un abordaje supraorbitario lateral. No es lo más común, pero se los traigo únicamente como para mostrarles que sí es posible. Acá estamos viendo pues la fosa anterior, acá se alcanza a esbozar la clinoides. Él aquí hace la incisión transversa sobre el techo el techo del óptico está acá y aquí estaría la clinoides. Hace una clinoidectomía parcial y esto ya le deja ver el aneurisma, que es muy pequeño, es prácticamente pues pequeño infundíbulo, y ahí hace el clipaje.
Y esta pues es un TAC 3D posterior que demuestra la craneotomía que se hizo únicamente ahí supraorbital. Y pues por último el manejo endovascular, en el cual podemos ver que en este momento puede ser tal vez el tratamiento de elección para estos aneurismas, sobre todo los variantes, en el cual se puede hacer embolización con stents o redireccionadores para que se ocluya o se trombose progresivamente el aneurisma y permita que la arteria oftálmica siga permeable. Como les dije, hay ciertas complicaciones por microembolismos que pueden dar infartos retinianos pequeños, pero como les dije, casi siempre esto no se representa clínicamente. El aneurisma comunicante posterior, digamos que es clásico porque la proyección casi invariablemente es lateral, entonces casi siempre se opera de la misma forma. Dentro de esta proyección lateral puede haber varias formas. Lo primero es que puede estar supratentorial o infratentorial, y esto ya pues trae ciertas dificultades porque puede cambiar un poco las cosas. Los que están superiores pueden estar hacia posterior, que es lo más, pues, que son más o menos comunes, que pueden estar enterrados en el lóbulo temporal mesial, y estos son los que más riesgo tienen de ruptura intraoperatoria cuando se moviliza el lóbulo temporal. Los más frecuentes realmente son los infratentoriales, que son todos proyectados hacia posterior y que se localizan en la cisterna interpeduncular y crural, y son los que están contra el tercer par. Y los menos frecuentes son los supratentoriales anteriores, que van a estar entre el borde libre del tentorio y el esfenoides, y estos son bastante complejos porque van a esconder el origen de las arterias comunicante posterior y correoide anterior, entonces pues pueden traer problemas al momento de clipar porque no vamos a ver la arteria. Muchas veces desde la angiografía vemos que no hay o no se ve la arteria comunicante posterior. La agenesia real de la comunicante posterior es exótica, es extremadamente rara. Casi siempre lo que hay es una hipoplasia o que el mismo aneurisma está comprimiendo la arteria y no se ve, pero casi siempre la arteria existe. Entonces, el hecho de que no la veamos en la angiografía no quiere decir que podamos clipar tranquilamente porque no hay nada, no. Casi siempre está, entonces hay que buscar. Entonces, estos aneurismas, como les dije, pueden estar supratentoriales, infratentoriales, o lo más complejo, sobre todo cuando son más grandes, es que tengan un lóbulo arriba y un lóbulo abajo. Como les dije, también pueden ser anteriores o posteriores, que es lo más común. El resultado o la decisión de si vamos a hacer manejo quirúrgico endovascular es todavía más difícil porque estos, contrario al resto de los aneurismas de estos segmentos, el resultado quirúrgico es bueno. En estas series de aneurismas, de cirugía de aneurismas no rotos, de Jasargil y Spetzler, es superior al 80% el resultado bueno o excelente. Eso quiere decir un ranking modificado igual o menor a 2. Quiere decir que el resultado quirúrgico es muy bueno, entonces, dado que el acceso endovascular no es tan alto, al menos en nuestro medio, pues el puede primar, aunque pues estos aneurismas son igualmente susceptibles de manejo endovascular en la mayoría de los casos. Como les dije, comparado con otros segmentos, el resultado no es tan bueno porque, por ejemplo, el resultado quirúrgico de la cirugía de aneurismas de coroide anterior es de alrededor de 55%. O sea, el buen resultado no es tan alto como los de comunicante. Surgen muchas dudas: ¿qué abordaje? ¿Qué tanto disecar el vallo? O si no es necesario disecarlo en absoluto. El uso de retractores, el uso de clipaje temporal, funcionar o no el aneurisma. Bueno, se me olvidó decirles, con los de oftálmica, que pues no es mandatorio, pero es altamente sugerible funcionar y desocupar los aneurismas posterior al clipaje, porque como los motivos de consulta más frecuentes para estos aneurismas son por compresión del nervio, pues es importante, además de cliparlo, quitarle el efecto de masa. Entonces es importante funcionarlos y drenarlos. En esto no es tan obligatorio, pero pues cuando hay compromiso de tercer par puede ser también útil drenarlo. También es importante ver en qué posición va a quedar el gancho, sobre todo cuando uno suelta el gancho y el peso del resorte del gancho modifica la posición en la que quedó. Es importante ver que no quede comprimiendo los nervios. Entonces, para el manejo quirúrgico, según Lotton, pues hay varios pasos. Vamos a hacer un abordaje, él sugiere siempre hacer un abordaje terional estándar, aunque es perfectamente posible hacerlo por un abordaje miniterional. Nos va a permitir más o menos el mismo ángulo de visión. Lo que sí es muy importante es bajar bastante bien el ala mayor del esfenoides, bajar bastante bien
la escama temporal para tener una visión lo más basal posible. Vamos a acceder a las cisternas óptica y optocarotídea, drenar líquido. Loton sí defiende el uso de retractores, otros autores no defienden el uso de retractores, pero lo que sí está claro es que nunca en el temporal para estos aneurismas, porque como les dije, estos aneurismas, sobre todo los que están supratentoriales anteriores, van a estar contra el uncus y movilizar el temporal pues va a hacer que se rompa. Sin embargo, los que están infratentoriales también se pueden romper con esa maniobra al traccionar el tentorio y pues también se pueden romper con esa maniobra. Lo otro es que Loton sí sugiere hacer una disección proximal del valle escasa al menos hasta BRM1 para tener adecuado control distal. Luego ir a hacer, a disecar el triángulo optocarotídeo para ver al menos la porción distal de las arterias, de estas arterias, de la comunicante y de la coroidea. Y luego tener ya el verdadero control proximal. Para esto generalmente no es necesario hacer clinicectomía, pero como les dije, puede ser necesario algunas veces si el aneurisma es demasiado proximal. Luego vamos a identificar el origen de las arterias. Esto no es tan fácil cuando el origen es muy inferior, pero casi siempre se logra ver o esbozar el origen, y ahí ya vamos a definir dónde vamos a posicionar las patas del gancho, sabiendo dónde está la comunicante posterior y sobre todo lo más importante, la coroidea anterior. Es importante también, bueno, la otra discusión respecto a estos aneurismas es si es necesario disecar completamente el domo, incluso a veces para ver el domo completo es necesario abrir el tentorio. Entonces, la mayoría sugieren que no es necesario porque incluso los aneurismas que están infratentoriales, que uno no ve el domo completo, lo importante es ver acá. Si la anatomía es usual, no debe haber ninguna rama del domo del aneurisma. Hacia allá no hay ninguna rama. Todas las ramas, a pesar de que surgen laterales, cogen hacia medial. Entonces, si uno ve el origen de la comunicante y si uno ve el origen de la coroidea, en teoría no hay ninguna rama acá. Entonces uno podría clipar sin ver o sin disecar completamente el aneurisma. Eso pues es discutible, pero digamos que es una ayuda porque realmente hacer la disección hacia allá puede complicar bastante la cirugía. Y esto es de Cohen, básicamente lo mismo, una disección proximal del valle, disecar bien las cisternas, abrir bien el triángulo óptico carotídeo. Acá en este dibujo está bien representado el tercer par que no lo veíamos ¿en qué? Perdón, esto es el tracto olfatorio. Y allá abajo tenemos el tercer par que no lo veíamos en la imagen anterior. Acá vemos ya un aneurisma. Y lo importante es abrir bien las cisternas para permitir, perdí una diapositiva, bueno, ahí sigue ya entonces el clipaje. Teniendo reparados pues esos espacios, vamos a poner un gancho. También, como la anatomía es muy constante, la postura del gancho es relativamente constante en ese sentido. Algunos aneurismas que son muy inferiores pueden requerir ganchos fenestrados para ponerlo también como les mostré anteriormente. Así. Y estos ya son ejemplos en vivo también de Loton, en el que vemos el nervio óptico, la arteria, que vemos que está fuertemente ateromatosa y calcificada, lo cual dificulta bastante la postura de un gancho proximal, pero vemos bien el aneurisma, vemos ya el origen de las ramas, entonces es relativamente fácil, pues entre comillas, muchas comillas, poner el gancho definitivamente. En un aneurisma del otro lado mucho más grande no es tan fácil porque acá no vemos bien el origen de la arteria. Entonces, en este caso, se hizo un control proximal, que no lo vemos aquí en esta imagen, para movilizar bien el aneurisma. Vemos abajo el tercer par, vemos pues algunas arterias pequeñas, y esto le permite ver dónde está el origen. Acá lo que vemos es el origen de la coroidea, y el origen de la comunicante no la vemos muy bien, pero debería estar más o menos en esta zona. Eso ya le permite poner un gancho. En este caso se requirieron 2 ganchos en tándem porque el cuello del aneurisma era muy grande. Y otro ejemplo de cómo se puede lograr esto por un abordaje supraciliar, por un abordaje supraorbitario lateral, con una craneotomía de poco más de 2 centímetros, podemos tener una angulevisión muy similar, tal vez un poco más basal, pero también tenemos lo mismo: nervio óptico, tracto óptico, quiasma, la carótida, el aneurisma. Entonces acá pues la cirugía es muy similar, lo único es que es mínimamente invasivo y más basal.
Y esta imagen es para recalcar la importancia de la arteria coroidea, porque el infarto, acá vemos un paciente que tiene un aneurisma de comunicante, pero vemos que previo a la cirugía tenía la arteria coroidea permeable, y en el postoperatorio ya no está permeable, y lo que tenemos es un infarto muy mal puesto. A pesar de que es pequeño, pues incluye todo el brazo posterior de la cápsula interna, el tálamo lateral, lo cual deja un déficit muy severo. Y para aneurismas de arteria coroidea, que no son tan frecuentes, pero pues existen, la cirugía es muy similar, solo que es un poco más distal, y generalmente es más fácil ver el origen de la arteria porque pues es un poco más lateral incluso que el de la comunicante. Entonces lo único, digamos, de importancia es identificar las ramas de la coroidea, rechazarlas hacia medial mientras se hace el clipaje, para pues que no queden incluidas en las patas del gancho y quede libre. Y otro ejemplo de un abordaje supraorbitario lateral de cómo se puede hacer una aneurisma de coroidea por esta vía. Los aneurismas de bifurcación, que son los más distales que vamos a ver, la proyección es un poco más variable, casi todos son superiores, pero puede ser superior anterior o posterior, o raro, pero sobre todo cuando hay dolicoectasia de la carótida, pueden estar proyectados hacia inferior. Eso no es tan común, pero puede pasar. Los superiores, que son los más comunes, pueden estar contra los tractos olfatorios y contra los giros orbitofrontales. Les dije previamente que cuando se rompen pueden producir hematomas nucleobasales porque pueden estar en relación también, los que son un poco más posteriores, en relación con la sustancia perforada anterior, la lámina terminales, pueden producir drenaje intraventricular, etc. Es muy importante que están en estrecha relación con las arterias lenticulostriadas mediales y laterales. Los aneurismas más grandes, en este segmento es relativamente frecuente que haya aneurismas grandes o gigantes y las ramas surjan del aneurisma, las lenticulostriadas surjan del aneurisma. Estos son un reto terapéutico gigante porque el manejo quirúrgico es muy difícil, pero endovascular también porque no son embolizables, no se puede poner un stent, y los redireccionadores o diversores que son prometedores pues son muy discutibles porque tienen una alta tasa de oclusión de las arterias lenticulostriadas y el infarto de estas arterias pues también produce un déficit muy significativo. Entonces, en esos casos, vamos a verlo más adelante, pero el manejo de elección sería la oclusión de la arteria y según el test de oclusión ver si es necesario hacer bypass o no. Otra cosa importante es que generalmente, sobre todo los que están más inferiores, pueden estar en relación con la entrada del seno esfenoparietal del seno cavernoso y al momento de poner una pata de un gancho puede haber ruptura de la vena o del seno y puede ser bastante riesgoso. Entonces, estos aneurismas sí requieren una disección más amplia del valle silviano para poder ver bien las ramas y para poder hacer la disección del cuello del aneurisma. Pues Cohen casi siempre sugiere el clipaje proximal, eso también es discutible, pero él lo hace casi siempre. Es importante, pues la verdad nunca lo he hecho, no sé qué tan fácil sea, pero él dice que debe uno con cotonoides o con esponjas sacar el aneurisma de su posición normal para poder ver bien las lenticulostriadas que están detrás. Acá están dibujaditas como en marca de agua las lenticulostriadas, entonces es importante ir separándolas para poder protegerlas del clipaje. Él sugiere que el clipaje, como es oblicuo, se haga con ganchos curvos o angulados para poder hacer esa maniobra. Entonces acá tenemos un ejemplo, esto es un aneurisma pequeño de bifurcación que tiene una proyección muy alta. Miren que la bifurcación en este paciente está muy alta, está muy metida hacia la sustancia perforada. Entonces, a través de un abordaje, aquí no está la disección, pero en este paciente requirió un abordaje terional y una disección muy grande del valle para poder llegar hasta arriba y posicionar un gancho. La imagen no está muy buena, pero me perdonarán, es del libro de Spezia. Y otro ejemplo de cómo se puede hacer esto por un abordaje supraciliar. Miren que mientras más alto sea el aneurisma, es más cómodo este abordaje, al menos teóricamente, porque nos permite una visión más directa con menos retracción del lóbulo frontal. El problema es que en aneurismas como este, que están proyectados más hacia interior, lo que vamos a ver de frente es el domo del aneurisma. En este caso, como no era tan grande, pues permitía ver bien el cuello y posicionar un gancho
sin mucho problema, pero pues con aneurismas más grandes, como es frecuente que haya aneurismas muy grandes en este segmento, pues no vamos a poder ver el cuello. Y pues una imagen ahí únicamente representativa de casos en los que se fue necesario clipar la carótida proximal, clipar ambas ramas y hacer un bypass para reconstituir la cerebral media y la cerebral anterior. Por último, vamos a los aneurismas del segmento cavernoso. Pues no voy a profundizar mucho en esto porque pues, en este momento pues, no son quirúrgicos, pero bueno. Estos aneurismas en general tienen bajo riesgo de ruptura. La mayoría son pequeños y los aneurismas pequeños prácticamente no tienen riesgo de ruptura. Pero sí son bastante sintomáticos porque pueden producir neuropatía óptica por varios mecanismos, por compresión, por microembolismos o por robo vascular. Puede producir trombosis del seno cavernoso, puede producir déficit de los pares oculomotores o del trigémino, puede producir fístula carotidocavernosa si la ruptura es intracavernosa, hasta en el 2%, puede producir epistaxis masiva si la ruptura es hacia el seno esfenoidal, y menos del 1% se rompen hacia el espacio subaracnoideo y producción, pues, se manifiestan con hemorragia subaracnoidea normal. Es discutible, pero como esos aneurismas tienen tan bajo riesgo de ruptura, estoy hablando de los pequeños, muchas veces se sugiere el manejo expectante. Sin embargo, para los grandes o para los que son sintomáticos, en este momento pues lo más indicado es el manejo endovascular. La mayoría, o bueno, una buena proporción, no son susceptibles de embolización simple con coils, por lo que les dije que la mayoría son aneurismas pequeños, de cuellos anchos, que tienen alto riesgo de migración de los coils. Entonces, el manejo es con coils más stents o con un diversor de flujo, que realmente es lo más importante en este momento. En este segmento no es tan grave la oclusión de las ramas pequeñas, de las perforantes, porque casi todas tienen anastomosis con sus contralaterales o como les dije previamente, con otras arterias. Entonces, poner diversores no tiene tanto problema en cuanto a que se ocluyan las perforantes. Tiene una morbilidad relativamente baja, entre el 5 y el 10%, mientras que los quirúrgicos, el manejo quirúrgico de los aneurismas de carótida cavernosa es muy alto, más del 20% de una mortalidad neurológica alta. ¿Qué indicaciones podría tener para el manejo quirúrgico? Aneurismas muy grandes que tengan rupturas y el espacio subaracnoideo y no haya forma de manejarlo por vía endovascular. Aneurismas muy grandes que tengan trombosis del seno cavernoso y haya que, además de asegurarlo, descomprimir el seno. Y lo más importante es cuando tengan compresión de pares, porque pues el manejo endovascular no soluciona el problema del efecto de masa. Entonces podría ser eventualmente una indicación quirúrgica la compresión de pares. ¿Qué habría que hacer? Es indispensable tener control proximal, es indispensable hacer clinidectomía, es indispensable tener monitoría de los pares oculomotores y el trigémino. Se puede hacer por un abordaje pterional, pero recomiendan más hacer un abordaje orbitocigomático para poder atacar el seno por su triángulo superior, como vamos a ver más adelante. Hay técnica intradural, o se puede hacer también por un abordaje subtemporal extradural para abordarlo por el triángulo anterolateral. Y ya dentro del manejo quirúrgico pues se puede ocluir la arteria completamente, tratar de clipar el aneurisma, o lo más frecuente es que requiera un bypass para estos aneurismas más complejos. Entonces, para recordarles los triángulos del seno cavernoso, hay unos triángulos clásicos, pero este estudio que traigo de estos coreanos hace una revisión con tomografía y resonancia 3D de la verdadera forma de los triángulos, y resulta que ninguno realmente corresponde a la forma que estaba descrita tradicionalmente. Entonces, en este momento, los abordajes más viables para el seno cavernoso sería por el triángulo superior o por el triángulo anterolateral, con las técnicas que le dije. No voy a profundizar en eso porque realmente es muy, muy poco frecuente. Y pues lo que les dije respecto al, bueno, ahí ya me había adelantado respecto al manejo con diversores. Entonces, el algoritmo para manejar estos aneurismas pues cambia si son rotos o no rotos. Los rotos pues todos van a requerir manejo, inicialmente con diversores de flujo, o si es posible embolizarlos, pues embolizarlos. Pero si eso no es posible, o si tiene estos signos de alarma, pues considerar la oclusión del vaso madre con o sin bypass, dependiendo del resultado de la prueba de oclusión con balón. Si el aneurisma no está roto y es pequeño,
y no cambia en el tiempo, puede simplemente observarse, lo que les dije, puede no hacerse ningún manejo. Si crece o si es grande o gigante, ya de entrada tiene que hacerse también el manejo de ese aneurisma. Entonces aquí algunos ejemplos, un aneurisma del segmento cavernoso, que también pues es de muy difícil abordaje quirúrgico porque también es paraclinoideo, tuvo un buen resultado, tenía un cuello angosto, relativamente angosto, entonces se pudo hacer una embolización sin problema. En este caso, era un aneurisma también muy grande, de muy difícil abordaje quirúrgico, con un cuello ancho o incluso podría considerarse que es un aneurisma fusiforme con componente sacular. No fue posible embolizarlo, pero tuvo un test de oclusión que fue positivo porque miren que tiene buena colateralidad, entonces se embolizó no solo el aneurisma, sino toda la carótida. Y por último, un paciente en el que también un aneurisma gigante con componente fusiforme, test de oclusión, bueno, aquí no está, pero tenía un test de oclusión que no era favorable, tenía además otro aneurisma oftálmico, entonces lo que se hizo fue poner un diversor de flujo que no se ve muy bien, pero si me creen ahí está, y lo que tenemos abajo son las imágenes 6 meses después, que lo único que muestran es un llenado escaso del aneurisma que posiblemente si lo volvamos en un tiempo más ya esté ocluido completamente. Y ya bueno, eso era todo, entonces si quieren volvamos a los casitos a ver ya después de la charla si piensan algo diferente o qué. ¿Quién quisiera hablar? Bueno, este caso realmente ya Cristian lo había abordado, lo que dijo era prácticamente lo que se podía hacer. En este momento, como es un abordaje, como es un aneurisma no roto, en una persona pues mayor, el abordaje de elección podría ser endovascular. Yo tampoco tengo las medidas, pero pensaría que sí es embolizable, entonces sería el manejo de elección, y si no, un diversor de flujo. Y si en condiciones kennedienses, pues que no tenemos acceso al manejo endovascular, podría ser el manejo quirúrgico como realmente se hizo en este caso y tuvo un resultado bueno. Bueno a corto plazo porque después se complicó con infecciones y neumonías, etc. Pero el resultado neurológico al menos fue bueno. Y este siguiente caso, ese sí no alcanzó a discutirse. ¿Quién quiere hablar de este caso? ¿No? ¿Nadie se aventura? Alex, ¿dónde anda? No vino. Dios. Por ahí. ¿Me está llamando el doctor Gutiérrez? ¿Él está en la charla? No. ¿O sí? No. No sé. No lo vi. Bueno, ahorita le contesto. No, nadie más se aventura. ¿Quién más está por ahí de los mayores? Para echar al agua. Bueno, entonces tenemos un aneurisma que no está fácil porque la reconstrucción no está nada buena. Esto es hecho con el TAC de Kennedy. Tenemos una hemorragia subaracnoidea que es muy localizada en la cisterna silviana, la cisterna octocarotidia, y llama la atención que tiene un hematoma hacia el uncus. Vemos un aneurisma que a pesar que tiene pues un tamaño medio, tiene un cuello angosto, pero llama la atención que tiene dos protuberancias o mal llamadas tetas ahí en el aneurisma, lo que habla de un alto riesgo de ruptura y pues, una indicación urgente de asegurar. No es tan fácil reconocer qué segmento es por la reconstrucción, pero si ustedes me creen, yo lo vi en movimiento, es un aneurisma del segmento comunicante. Y si ustedes me creen también, aquí parece estar el origen de la arteria comunicante. Entonces, en principio, es un aneurisma que es perfectamente abordable quirúrgicamente, con una abordaje terminal, miniterminal estándar, y un posicionamiento de un gancho sin relativo problema. Las consideraciones serían que
pues tener en cuenta la arteria coroidea, que si no estoy mal podría ser esta que está acá. Entonces, yo quiero decir, hay algo, tengo como una duda. Señor. Pues digamos que estaba pensando que de pronto este aneurisma, pues en lo que se puede ver en estas imágenes que bueno, no tienen una calidad muy buena, pero me pareciera que el cuello no es tan identificable, no pareciera ser como tan de cuello angosto y pareciera como algunos de esos aneurismas que comprometen una gran parte de la pared de la arteria carótida por el cuello y que cuando los van a clipar tienen un riesgo alto, ya sea de ocluir la carótida de cliparlos o de romperse al cliparlos. Entonces no sé si de pronto este aneurisma precisamente que no, según como más o menos lo veo ahí, de pronto fuera, por eso que acabo de decir, como más candidato a un manejo endovascular. No sé si esté por ahí el doctor Bastos o algún profe nos pueda colaborar. A mí me parece que quirúrgico es difícil, o sea, hay veces que esos aneurismas como que comprometen la pared de la arteria y al momento de cliparlos como que no son tan fáciles. Es que no le veo un cuello así como tan claro. Es que multilobulado, y sí parece blister light, ¿no? También. Y como blister, como una cosa ahí que comprometiera la pared de la arteria y uno cuando le ponga el clip se rompa o no sé. Sí, lo que pasa es que precisamente por eso mismo no es tan susceptible de manejo endovascular, al menos con embolización, porque sí tiene un cuello bastante ancho. Podría hacerse alguno de los otros manejos, por ejemplo, con coils y un stent o con un redireccionador, pero pues el problema es que aquí el redireccionador sí tiene ese riesgo, tiene dos riesgos. Uno, que el aneurisma no quede inmediatamente asegurado, sino que la oclusión del aneurisma va a ser a largo plazo. Y segundo, que va a requerir la antiagregación. Y tercero, que no sabemos qué pueda pasar con la coroidea, que es una rama pues todavía más pequeña y podría ocluirse con el diversor. Entonces, dado que el resultado es aceptable con cirugía, pensaría yo que sí el abordaje es quirúrgico más que endovascular. No sé ya qué piensan los profes. No, si un aneurisma roto, un aneurisma roto es mejor asegurarlo directamente, pues me hace a mí. En este caso, no sé, el abordaje endovascular, por lo menos en que no tenemos el acceso y necesitaría, no sé si un stent y un redireccionador, las dos cosas. Le llaman a los colegas endovasculares. Bueno, ya. No está el doctor Bastos, no está es que para tomar una decisión adecuada hay que ver bien a qué nos estamos enfrentando. Entonces, a estas alturas de la vida, si tenemos una imagen medio decente, pues realmente no estamos hablando, especulando cosas y tal. Entonces yo mejor paso. Y Maxi, aquí ya Santiago nos ha hecho un recorrido por todos estos aneurismas. Los aneurismas de la carótida no son los aneurismas de la carótida, sino que cada segmento tiene su particularidad, tiene sus secretos. Entonces, si bien en todos los aneurismas hay que hacer un análisis individualizado del paciente, si el aneurisma está roto, si no está roto, de la morfología, de la comorbilidad, de la edad, de todo esto. Aquí los aneurismas que se llaman de carótida, pues con mayor razón. Entonces, en este caso yo pues, no tengo nada que decir porque yo no veo nada y yo no sé qué decidir. No tengo ni idea. Yo creo que sin una angiografía no hay nada que decir. ¿Y qué encontraron en cirugía, Santiago? ¿En cirugía qué encontraron? ¿No tiene fotos de la cirugía? No, profe, esa cirugía fue esta semana. Si quiere, no sé si Ever está para que nos cuente. Fue con Ever la cirugía y el doctor Montes. Buenas noches. Hola, Ever. Sí, lo que se hizo un abordaje pterional con el doctor Montes. La cirugía se hizo hace 2 días.
Lo que encontramos fue efectivamente un aneurisma con un cuello bastante ancho. La arteria comunicante posterior salía del cuello del aneurisma. Las ramas coroideas estaban libres. Tenía más de una rama. Se hizo un clipaje con dos clips, dado que el cuello era bastante ancho y la comunicante pues salía del cuello, entonces para tratar de preservarlo. Y se verificó obviamente de que el calibre y la y el diámetro de las arterias se preservaran. Básicamente es un coágulo bastante grande que fue pues también el que nos permitió como disecar bien el aneurisma. El domo, como explicó Santiago hace un momento, no se disecó en su totalidad, sino la parte que nos permitía visualizar el cuello y la separación con la arteria comunicante posterior. Tener una pregunta. Sí, señor. ¿Ustedes abordaron primero el hematoma o que le hicieron algo al hematoma? Y segundo, esos dos ganchos, ¿cómo lo colocaron? O sea, ¿lo colocaron en tándem o cómo lo hicieron? El hematoma pues se presentó, como se ve en la imagen del tag, era un hematoma considerable. Nos lo encontramos entrando, ya hicimos la disección del valle de Silvio proximal y hicimos primero el drenaje, una ventriculostomía externa y la apertura de las cisternas, y ahí encontramos ya hematoma que empezamos a drenar. Ya cuando estaba en el domo, esa parte del hematoma no lo manipulamos en lo que más pudimos, pero entonces el cuello era muy, muy, muy ancho. Pusimos un clip recto. Inicialmente se hizo un clipaje temporal del segmento más proximal de la carótida interna, y se puso un clip recto de 13 milímetros porque el cuello era bastante, bastante amplio, que se dirigía hacia la parte superior de la arteria comunicante posterior, y quedaba un pequeño remanente que no alcanzaba a agarrar ese clip. Entonces se puso un clip fenestrado que pasaba por encima la fenestra pasaba por encima del clip que ya habíamos colocado, y la parte del cierre de las patas quedaba en el remanente que nos quedó. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, si quieren revisar este siguiente casito, la imagen está un poquito mejor, entonces espero que podamos discutirlo más. ¿Quién quisiera hablar de este casito? Digo, todavía más feo, y este sí el resultado fue muy malo, pero pues bueno, hagamos la discusión. Bueno, pues parece un aneurisma gigante ahí de la carótida supraclinoidea izquierda, ¿es eso? No sé. ¿Izquierdo o Sí. derecho? Ok. Del lado izquierdo, con otro aneurisma de la cerebral media, de la bifurcación pareciera de la bifurcación de la cerebral media del lado contralateral. Y pues pareciera que el roto, ok, es del lado derecho del aneurisma. Sí, perdón. Parece que el roto pareciera ser el de la comunicante. Sin embargo, en los estudios de esa correlación en cuanto al lugar del hematoma y la ubicación de los aneurismas para definir cuál se rompió, parece que no es tan concluyente y no es tan confiable. Pero este pareciera ser más una ruptura de ese aneurisma ese aneurisma gigante como de la carótida supraclinoidea derecha. El segmento pues parece como comunicante posterior, realmente coge varios segmentos ahí de la carótida supraclinoidea, entonces no sabría decir, no le veo tampoco un cuello muy, muy pequeño, y me parece que compromete todo el vaso de la arteria carótida. No me pareciera un aneurisma también que fuera muy fácil abordarlo quirúrgicamente. En estos casos con más veras pensaría yo que complementarlo con una panangiografía
sigue siendo una muy buena opción, sobre todo para ver las otras ramas, la coroidea, la comunicante posterior, cómo se sitúan con respecto al aneurisma. Entonces, antes de tomar una decisión, sí sería mejor una panangio, pienso yo. De acuerdo. ¿Alguien más quiere comentar? No. ¿O los profes? Sí, es que es una dilatación ahí fusiforme muy que heterogénea de la carótida. Entonces, toca hacerle una arteria bien hecha porque no permite ver el cuello o es demasiado grande. Yo veo que ese paciente está en muy mal estado clínico, ¿no? Dice que Sí. es un T4. Entonces, así de entrada creo que no es candidato a tratarlo en agudo. ¿Esto fue en agudo o cómo? Ese paciente, la intención era dejarlo para operarlo en tardío, pero en las primeras horas resangró y falleció. Pero sí, digamos que la intención era dejarlo para operarlo en tardío. Sí. Yo tengo una pregunta para todos. Una pregunta. Digamos que si se tiene la disponibilidad de la terapia endovascular, en estos pacientes que llegan, pues también, o sea, se tiene terapia endovascular y se tiene el manejo vascular abierto disponible, independientemente de cuál sea la forma del aneurisma. Si es un paciente que llega con un WFNS muy malo, y se puede hacer un tratamiento por terapia endovascular, uno decidiría hacerlo teniendo en cuenta que asegura el aneurisma pese a que hay un WFNS 4 o 5, o uno prefiere hacer también una decisión más bien tardía. Es como la pregunta. Sí, es que pues ya sabemos que el pronóstico de entrada de estos pacientes es malo. Y por la anatomía del aneurisma, es mejor hacerlo en tardío y ojalá, si se puede tener, de acuerdo a la anatomía del aneurisma, si el paciente está vivo todavía, entonces es posible que tengamos que hacer un test de oclusión, y los test de oclusión están contraindicados en agudo. De acuerdo. Entonces, pero si la pregunta es, bueno, hagamos algo, pues no lo dejemos pues morir. Entonces uno lo que puede hacer es dejar unos coils adentro en el fondo del aneurisma, para que la posibilidad de resangrado pues sea menor. Pero realmente este paciente así de entradita ya está perdido. Sí. Bueno, de acuerdo, pero una pregunta, digamos en el contexto de otro paciente distinto y con un aneurisma que sea más fácilmente abordable por terapia endovascular, y un WFNS malo, un 4 o 5, uno pensaría en asegurar el aneurisma pues en temprano, o también espera a tardío para tomar esa decisión. No, si el paciente está en mal estado, es mejor dejarlo tarde. Comenzando porque a veces hace uno el tratamiento y la mortalidad se la atribuyen al tratamiento, ¿no? A veces sucede eso. Okay. Entonces, yo este paciente, así como está con esa imagen, con ese estado clínico, yo lo dejo para tarde. Okay. Y digamos en el caso de que este paciente no hubiese resangrado y hubiese tenido una evolución pues a un WFNS 1 o 2 a los 18 días de haber sangrado, ¿qué tratamiento podría uno proponer más? Bueno, bueno, el paciente se recuperó y tal, uno hace la angiografía, decide ahí si necesita o no un test de oclusión, de acuerdo a la posibilidad que uno tenga, o a la dificultad que uno esté previendo de tratamiento. Entonces,
Si no necesita test de oclusión, este aneurisma a esta edad de este paciente con hipertenso, la indicación es ponerle un bidireccionador de flujo con coil, se puede hacer. Ok, perfecto, mil gracias. Bueno, y traía un último casito, pero pues no se le hizo la reconstrucción porque el paciente también llegó en muy mal estado y pocas horas después de que llegó falleció, entonces no se le hizo la reconstrucción, era simplemente para mostrar otro aneurisma gigante, parcialmente trombosado, calcificado, que es difícil saber de qué segmento es, pero parece de la bifurcación y que en las primeras horas resangró y falleció, pero era algo más como ilustrativo, no tanto para discutir. Entonces eso sería todo, no sé si tienen más comentarios o preguntas o algo más. No, esta foto última está bonita para el diagnóstico diferencial con un adenoma, ¿no? Ah, sí, Pero sí ahí se ve el sangrado, claro. Sí. Aunque los adenomas hipoficiales también pueden producir rupturas pues pueden haber sangrados cuando los adenomas crecen mucho más de la cuenta, entonces pueden haber apoplejías pituitarias y sangrados también al espacio subaracnoideo. Hay que hacer la arteria bien hecha. Sí. Este fue un caso desafortunado, el paciente pues llegó en muy mal estado y después se complicó más, pero bueno, pues similar al caso anterior, pues también eventualmente si requiriera manejo, pues es un manejo multimodal o dependiendo pues de los hallazgos de la arteriografía. Claro. Buenas noches. Siga, profe. Buenas noches. Con respecto al comentario de Víctor, pues lo que yo le tengo Julges malo, prefiero esperar al paciente o no hacerle nada. De pronto, los casos que me han animado a realizar algún tipo de terapia ha sido en aneurismas de cerebral media que tienen hematomas intracerebrales. He tenido algunos pacientes que han salido adelante y se han podido rehabilitar al drenarle el hematoma y al clipar el aneurisma. También hemos hecho algo combinado en ciertos aneurismas que se hace terapia endovascular y le hacemos drenaje del hematoma. Pero igual la morbimortalidad sigue siendo alta. Básicamente ese tipo de aneurisma con Julges alto con un hematoma intracerebral que sea temporal o que sea frontal, a veces lo anima a uno a hacer algo por el paciente, ya sea clipando el aneurisma o hemos tenido pacientes que el terapista asegura el aneurisma y nosotros drenamos el hematoma. Quería hacer una pregunta en esos pacientes con Julges alto, que uno se atreve a cirugía. ¿Alguien tiene experiencia con craniotomía descompresiva? Muchas gracias. Realmente yo solamente recuerdo un caso de una niña como de 18 años que tuvo una aneurisma de cerebral media y la niña nos hizo un vasospasmo severo de la cerebral media y realmente la indicación fue un infarto de la cerebral media que hizo por el vasospasmo y le hicimos una descompresiva y clipaje del aneurisma. La dejamos sin cráneo y la niña sobrevivió y se recuperó bastante. Hoy en día la niña se fue para Estados Unidos y vive allá como peluquera. Pero es un caso, digamos que anecdótico, ¿no? No es lo común. Yo vi alguna vez un caso en el que hubo cranectomía descompresiva asociada a un hematoma grande que se hizo y edema, que había síndrome de herniación cerebral.
pero entonces en ese momento, pues como eso pasa en una fase aguda, generalmente no se cuenta con la panangiografía o ni siquiera muchas veces con el angioTAC a veces, si es muy tarde, no sé. Pero incluso en esos casos vi una vez que hicieron la descompresiva y dejaron al paciente después en UCI y esperaron a ver cómo evolucionaba y evolucionó bien. Y después sí entraron ya con los estudios angiográficos necesarios a hacer el clipaje del aneurisma ya en una fase más tardía. Pero pues si no hubiera sido por la descompresiva seguramente no habría sobrevivido. Y yo me acuerdo que ese caso, eso fue un Kennedy, me acuerdo, y tuvo una buena evolución finalmente. O sea, no se hizo inmediatamente el clipaje, sino más bien tardío. Sí, claro. Bueno, muy bien. La segunda parte, Santiago, ¿qué temas, aparte de eso, porque ya prácticamente abordó todos los aneurismas de la carótida? Vamos a hablar de los aneurismas disecantes y aneurismas fusiformes y aneurismas traumáticos. Ah, ok. La charla es bastante más corta, voy a tratar de hacerla más puntual. Sí, ojalá porque... Esta fue muy No, esto ya llevamos 2 horas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos. Entonces la charla queda para el sábado porque mañana tenemos una charla de hidrocefalia, ¿cierto? Ah, ok. Listo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Santiago. Gracias.